Buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un caluroso saludo en este día, deseando que la presencia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones. Quiero iniciar con el título en este día: Señor, perdóname, pero yo no. Muchas veces creemos que somos merecedores del perdón de Dios, pero les negamos el perdón a los demás, a nuestro prójimo. Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces se debe perdonar una ofensa. Jesús le muestra una realidad a través de una parábola, la parábola de los dos deudores. Es una parábola de Jesús que aparece en el Evangelio de San Mateo 18, del 21 al 35. Y quiero leérselos. Voy a buscar acá la palabra del Señor, San Mateo 18. Dice así la palabra del Señor. San Mateo 18, 21. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págueme lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él y le rogaba, pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No sabías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Jesús nos enseña la importancia que es perdonar la deuda a mi semejante, lo importante que es perdonar la ofensa que se me hace a mí, a los demás. Como lo ilustra el ejemplo negativo del siervo que no perdonó. Las consecuencias del deudor, según las costumbres de esta época, sería la cárcel y pagar su deuda en la totalidad. Pero vemos ahí en este evangelio reflejada la misericordia del rey. Y este rey ilustra es al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él perdona nuestras ofensas, Él perdona nuestros pecados. Pero estamos en la capacidad de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Recuerde que dice que era un siervo del rey, alguien cercano al rey.
Si el Señor Jesús nos muestra en esta parábola esta realidad, es porque está hablando a un conocido, está hablando a un hijo suyo, está hablando a un creyente que pide continuamente perdón al Señor por sus pecados, pero que difícilmente perdona a aquel que lo ha ofendido. Dice que el rey, movido a misericordia, perdonó la deuda de aquel hombre que le suplicó perdón. Le perdonó en totalidad la deuda. Pero dice que este hombre, al salir de la presencia del rey, se encontró en el camino a un amigo suyo que también le debía. Les recuerdo, esta parábola nos está ilustrando, es el perdón, no de una deuda en moneda, no en una deuda literal de plata, no, está hablando de una deuda de perdonar pecados, de perdonar ofensas. Le fue perdonado, porque Pedro le está preguntando al Señor Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Entonces dice que este hombre suplicó perdón al rey y el rey le perdonó, fue movido a misericordia y le perdonó. Pero este hombre no fue capaz de perdonar a su hermano, a su amigo. Dice que este hombre hizo la misma actitud que este amigo. Dice que se arrodilló, le pidió compasión, le dijo que después le pagaría. Pero este hombre, este siervo, dice que no le quiso perdonar y que lo llevó a la cárcel, lo maltrató y lo llevó a la cárcel para que pagara todo. ¿Acaso a él no se le había perdonado? Y esto fue lo que Jesús ilustra, nos quiere dejar mostrar, y es que dice que este siervo hizo lo que el rey no hizo con él. Y dice que otros siervos vieron la actitud de este hombre y fueron a contarle al rey, y que el rey se enojó grandemente y le dice: si yo te perdoné la deuda, ¿por qué tú no fuiste capaz de perdonar la deuda de tu hermano? Acá vino la confrontación del rey para este hombre. Y quizás esta palabra nos pueda confrontar a muchos de nosotros, porque continuamente pedimos perdón a Dios, pero no usamos este mismo perdón para con los demás. Hay creyentes que llevan años sin hablarle a su madre, o meses sin hablarle a su padre, o no le hablan a sus hermanos por una ofensa causada. ¿Acaso no estamos llamados a perdonar como Dios nos perdona a nosotros? ¿Qué enseñanza nos deja hoy el Señor? La pregunta que Pedro le hace, sobre todo la respuesta aquí, es la que Jesús le da a Pedro, le da una pauta del espíritu de compasión y de misericordia que ha de presidir la actuación de los creyentes. Un creyente debe ser movido a compasión y misericordia. ¿Acaso no somos hijos de Dios para no ser compasivos como nuestro Padre es compasivo con nosotros? Y la cifra 70 veces 7 en el lenguaje hebreo viene a equivaler al adverbio de siempre, de modo que no encerró el perdón a un número determinado de personas, sino hay que perdonar continuamente y siempre. También se puede ver en esta parábola la diferencia entre una actitud mezquina de los hombres al perdonar con cálculo y la misericordia infinita del Señor. Jesús nos enseña también en San Lucas 11:4 a través del Padre Nuestro, en una pequeña porción donde dice que perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto será real, esto será verdadero en nuestra vida.
Cuando nosotros oramos al Padre con el Padre Nuestro, como el Señor Jesús nos lo enseñó, Él dice en San Lucas 11:4, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús está enseñando acá que cuando hablemos con el Padre, le digamos, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando le pedimos perdón a Dios, ya hemos perdonado a aquellos que nos ofenden, o osamos de decir el Padre Nuestro de recorrido, como lo hacen en la religión, pero no lo estamos poniendo en práctica. Creo que nosotros somos perdonados para perdonar. A nosotros nos acobija la gracia, la misericordia. Acá vemos esa compasión del Rey, la compasión del Dios y Padre Celestial para perdonarnos a nosotros las ofensas. El Rey le exigió a este hombre, si yo fui movido a misericordia y te perdoné, ¿cómo es que tú no perdonaste a tu hermano, a tu prójimo? ¿Cómo es que tú no perdonaste a tu amigo? Y dice ahí en la palabra que vendrá una consecuencia para aquel que no perdona. Y está ahí en el 18:35. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¿Cómo nos tratará el Padre? Habrá reprensión, habrá castigo para todo aquel que no perdona. Dice que el Rey echó a la cárcel a este hombre por no haber querido perdonarle la deuda a su hermano. Dice que asimismo el Padre Celestial nos tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hoy tenemos que perdonar de corazón, mis queridos hermanos, perdonar de corazón. Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Deseo que el Espíritu Santo hoy haya tocado tu corazón a través de este devocional. Bendiciones.